Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez. Es Alejandro, periodista e investigador. También es Mario el gamer. Y aquí ves, el señor sabe todo. También es Otaku, el honorable japonés y Giancarlo. Relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende. Rodrigo aprende contigo y conmigo. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación, hecha con mucho cariño para todas y todos ustedes. ¿Dónde estará Tocino? Ya empezó el programa. Aquí estoy, solo me distraje viendo algunos videos de mi programa favorito. ¿Tu programa favorito? ¿Y cuál es ese? Domingos de Fiesta. Es un programa de TV Perú donde llevan música a diferentes lugares. Es muy divertido. ¡Ey! Sí lo he visto. Pone a gozar a todas las familias los domingos. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Tienes una idea? Pues, como saben, a lo largo de estas semanas hemos estado aprendiendo sobre la importancia del agua. ¡Claro que sí! Por eso hace unos días elaboramos un discurso sobre el agua como un recurso esencial para la vida. ¿Recuerdas? Vamos a inspirarnos con Leemos Juntos. Adelante. Hola chicas y chicos de primero y segundo de secundaria de todo el Perú. Bienvenidos a Leemos Juntos. Chicas y chicos, ¿ya vieron dónde me encuentro? Sí, estoy en una plaza donde hay una feria. Y hablando de ferias, ¿alguna vez ustedes han asistido a una feria? Tenemos esta feria andina, donde se suele vender diversos productos propios de la región. También tenemos ferias de libro, donde encontramos distintos eventos en torno a la lectura y venta de libros. En este tipo de eventos suelen concurrir distintas personas, familias, amigos de distintas edades y lugares. Normalmente estas ferias se instalan en alamedas, plazas y parques por un periodo determinado. A partir de esta cotidianidad, también podemos establecer vínculos entre nosotros mismos y la lectura. En el programa de hoy compartiremos un poema que nace desde esas escenas que vivimos en la comunidad y que solemos hacer parte de nuestro día a día. Este poema se titula La Comparsa y fue escrito por José María Eguren. Empecemos. La comparsa. Allí van sobre el hielo las figurantas, sepultando en la bruma su paranieve, y el automóvil rueda con finas llantas, y los ojos se exponen al viento aleve. Allí están con la risa multicolora, cascabeles felices de la locura, y al poniente fluctúa luz incolora, y los méganos ciñen la nieve oscura. Así pasan los bellos claros semblantes a la luna del alma, la luna muerta. Las que vimos festivas formas galantes se pierden en las luces del alba incierta. La amarilla corneja llora en la nieve y un sueño fenece su grito alado. Hoy seguir la comparsa nadie se atreve porque aquella alegría no ha regresado. Chicas y chicos, si desean volver a leer este poema o conocer otros, pueden visitar la página de Lima Lee de la Municipalidad de Lima. Ahora, ¿saben ustedes qué son las comparsas? Son grupos de personas generalmente disfrazadas que salen a recorrer las calles en una fecha especial. En una feria se suelen realizar también este tipo de actividades. José María Eguren, en este poema, representó una escena donde justamente podemos ver cómo describe a las figurantas, que no son otra cosa que los actores. Igualmente, se dejan notar las risas multicolores.
Este poema es un ejemplo de las formas en las que nos manifestamos, en las que convivimos y celebramos una escena, momento o cualquier actividad de la vida. ¿Qué tipo de actividades cotidianas que antes realizabas te gustaría que vuelvan? Las y los invito a responder a esta pregunta. Pueden hacerlo en forma de un poema o de un escrito en prosa. Imaginen que esos días en el que la pandemia por fin se habrá terminado. Nos vemos la próxima semana, aquí en Leemos Juntos. ¿Qué les parece si revisamos algunos conceptos clave sobre el discurso? ¿Qué es un discurso? ¿En qué contexto se pronuncia un discurso? ¿Con qué propósito? ¿Cuáles son las características de un discurso? Aquí Alejandro reporta con las ideas de algunas de nuestras amigas y amigos. Bienvenidas Kitsia y Marcela. La pregunta es, ¿qué es un discurso? ¿En qué contexto se realiza? ¿Y con qué propósito? Un discurso es la exposición de ideas sobre un tema determinado, con el fin de hacer reflexionar y convencer al público. Se pronuncia un discurso en las actuaciones o celebraciones que realizamos en el colegio, o también en una celebración importante como el aniversario de nuestra comunidad. Su propósito es hacer reflexionar, convencer, plantear ideas, cuestionar, plantear acciones de solución para que el público se involucre con el tema y actúe. ¿Cuáles son las características de un discurso? Las características de un discurso son: 1. De presentar con claridad el tema o el asunto que se va a tratar. 2. Presentar la pregunta o el problema con el que va a motivar a aquel público que se involucre con el tema, es decir, buscar despertar el interés del público. 3. Exponer argumentos sobre lo que se está diciendo, datos concretos, informaciones estadísticas, opiniones de especialistas en el tema o resultados de investigaciones. También presentar propuestas de acciones o medidas de solución y cerrar con conclusiones. Muchas gracias. Sus aportes son muy valiosos para todas y todos. Regresamos con ustedes, Rodrigo y Tocino. Gracias, Alejandro. Entonces sabemos que un discurso tiene un propósito comunicativo: informar, persuadir, normar una conducta o situación, entre otros. Todos nosotros escuchamos día a día discursos en diversas ocasiones. En una graduación, celebración familiar, mensaje a la nación, una asamblea escolar, una inauguración, etc. Tú sabes, Rodrigo, que una de sus características principales es que se trata de un texto oral, es decir, se expresa en voz alta a un público. No sabía, Tocino, pero es muy interesante. Por esta razón, resulta muy importante prestar especial atención a los recursos verbales, no verbales y paraverbales al momento de comunicar un discurso. Un discurso puede ser de diversas clases según el propósito o intención que tiene, ¿cierto? Cierto, Tocino, el discurso es un recurso potente para convencer, porque incorpora muchos elementos expresivos que pueden generar empatía entre quien brinda el discurso y el público. Pero, ¿cómo generamos esa conexión con el público, Rodrigo? En el programa anterior de comunicación aprendimos cómo escribir un discurso. Hoy nos toca preparar la presentación del discurso. ¿Qué les parece si llamamos a la profesora Yulisa Caicho? ¡Bienvenida, profesora! Hola, chicas y chicos. He estado atenta a la clase y me alegra escuchar que han aprendido mucho sobre el discurso. Y me parece genial la idea que han tenido para presentarlos. ¿Ya tienen sus discursos escritos? Tocino y yo tenemos listo todo, profesora. Solo nos falta trabajar en cómo vamos a presentarlo en público, de tal forma que logremos generar conciencia sobre la importancia del acceso al agua de calidad y su uso responsable para el beneficio de todas y todos. Sí, profesora, pero ¿cómo presentamos nuestro discurso? ¿Qué pasos nos sugiere realizar? Como bien han mencionado, la presentación de un discurso debe de generar una conexión empática con el público al que se dirige.
Para ello, consideraremos dos grandes pasos. El primero es revisar el texto del discurso, preguntándonos si éste sigue la estructura sugerida, responde al reto planteado en la situación de esta experiencia y si ha recogido las recomendaciones brindadas para escribir un discurso. El segundo paso consistirá en preparar nuestra presentación oral en sí. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Qué recursos verbales y no verbales tendremos en cuenta? ¿Qué otros materiales o insumos de apoyo se usarán? Entonces comenzamos con la revisión del texto del discurso y luego tenemos que ensayar la presentación. Y los invitamos a que todas y todos ustedes tengan los textos de sus discursos a la mano. De esa manera podrán revisarlo junto con nosotros. Bien, uno de los aspectos centrales de un discurso es la estructura. Como ustedes bien lo dijeron, esta estructura está compuesta por un inicio, cuerpo y cierre. Cada una de estas partes implica contenidos específicos. En la introducción se realizará una breve presentación del orador. Asimismo, mencionar el tema del discurso y la tesis o postura que se tiene al respecto. En este punto es muy importante partir con algo que enganche al público, es decir, que capte su atención. Para revisar si sus discursos tienen estos elementos e identificar las posibles mejoras, pueden formularse las siguientes preguntas. ¿Me presenté? ¿Mencioné el tema y mi tesis? ¿Consideré una estrategia para generar el interés de mi público? La presentación personal debe realizarse de manera breve, pero es importante mencionar algún dato clave. Por ejemplo, en el caso de las y los estudiantes, ellos podrían decir su nombre y mencionar que son estudiantes de un colegio determinado. Esta es una manera de lograr que el oyente se sienta involucrado con el discurso, puesto que su interlocutor deja de ser una persona desconocida. Por ejemplo, mi discurso comienza con: mi nombre es Rodrigo. Soy un joven comunicador muy preocupado porque las peruanas y peruanos accedan a agua de calidad. Ahí ya está mencionando la postura, ¿cierto? Sí, sabemos que la intención del discurso no solo es informar, sino convencer al oyente sobre algo. Por eso es necesario tener clara la idea que queremos que el oyente comparta. En este caso, es mencionar la importancia del acceso al agua. Es momento de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos seguiremos revisando nuestros discursos. No se vayan porque ya regresamos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. El día de hoy estamos preparando la presentación final de nuestros discursos sobre el agua como un recurso esencial que merece ser tratado con mucha responsabilidad. No olvidemos que en la introducción se debe presentar el tema y la postura de una manera que conecte al público. Por ejemplo, si en mi discurso menciono que estoy preocupado por el acceso al agua, podría mostrar datos estadísticos o fotos que evidencian lo que estoy diciendo para que el público le preste atención. Así es. También se podría iniciar con una pregunta retadora, desafiante, cuestionadora. Tiene mucha razón. Entonces, podría iniciar con preguntas como: ¿de quién depende que todas y todos tengamos acceso al agua potable? Bien, Rodrigo, volvamos a nuestra revisión. En el cuerpo del texto se mencionan las acciones para promover el derecho al acceso de recursos básicos como el agua. Ahora bien, estas acciones deben estar argumentadas. Es decir, debemos de colocar las razones que convencerán al oyente de que nuestra postura o tesis
antes mencionada es válida. Para revisar si el cuerpo del texto cumple con su objetivo, podemos formular las siguientes preguntas. ¿Escribí acciones para promover el ejercicio de los derechos al acceso de recursos básicos como el agua? ¿Escribí diversos argumentos para sustentar mi tesis? Y en el caso del cierre, ¿qué elementos debe tener? En la última parte, el cierre, se podría realizar un resumen de lo dicho para asegurar que el mensaje llegue al oyente. En efecto, el cierre debe contener una síntesis, información reflexiva y también puede incluir una pregunta retadora. Citar a una persona experta en el tema u otro dato que provoque la reflexión sobre lo dicho. Lo ideal es que cada uno de ustedes aplique su creatividad para formular una frase llamativa que invite a una reflexión final de las y los oyentes, que logre terminar de convencerlos de su postura. Una vez que se haya verificado que el discurso cumple con la estructura y el propósito comunicativo, entramos a la fase de ensayo. Así es, Tocino. Como ya saben, el discurso es esencialmente un texto para ser presentado oralmente ante un público. ¿Qué implica presentar en público nuestro discurso? ¡Muchos nervios, profesora! Los nervios desaparecen cuando estamos bien preparados y seguros. Y eso se logra luego de practicar y estudiar mucho. Debemos de considerar estas 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo durará mi discurso? ¿Qué recursos no verbales y paraverbales utilizaré? ¿Qué otros materiales o insumos usaré? ¿Hay un tiempo máximo, profesora? No, pero debemos de tener en cuenta que el tiempo es clave, ya que no tiene que ser demasiado prolongado, porque el público se cansa, ni muy breve, porque entonces la información podría ser escasa. Al escuchar ello, se me ocurrió una idea, que estoy seguro les va a servir a ustedes, chicas y chicos. Comparte con nosotros tu idea, Rodrigo. Al momento de practicar nuestros discursos, podemos grabarnos. De esa manera, sabremos el tiempo que nos toma y lo que debemos corregir. Excelente, Rodrigo. Además, ese ejercicio también podría aportar a determinar los elementos no verbales que se usarán, como el uso del espacio por el orador, los gestos corporales y faciales, la mirada y los movimientos de las manos. Los gestos corporales y faciales complementan el lenguaje verbal. Sirven para enfatizar la idea o sentimiento. Estos deben ser usados de manera razonable para que no parezca una sobreactuación. Tienes razón. Asimismo, debemos tener cuidado con aquellos gestos que pueden transmitir nerviosismo o inseguridad. ¿Qué gestos o acciones consideran que pueden transmitir esto? Considero que los movimientos repetitivos, como tocarse los lentes, el cabello, meterse las manos en los bolsillos o caminar de un lado a otro sin dirección. Yo, por ejemplo, cuando estoy nervioso, no miro a los ojos. La mirada, el contacto visual, es clave en el discurso. Además, también deben tener presente el uso adecuado de los elementos paraverbales, como la entonación, el volumen de la voz, el ritmo y las pausas. Deben hablar de manera pausada y con un volumen suficiente para que sean escuchados por todo el público al que se dirigen. Asimismo, pueden darle énfasis a algunas palabras o frases de su discurso. Esto les permitirá lograr transmitir que aquello que se está diciendo tiene mayor relevancia. Profesora, tenemos con nosotros a algunos estudiantes que compartirán fragmentos de sus discursos y así podemos guiarnos. Hola, soy Rodrigo. En mi comunidad no tenemos acceso directo al agua potable.
2 veces por semana tenemos que comprarla en camiones cisterna, guardarla y racionarla muy bien hasta que estos camiones vuelvan a venir. ¿Sabías que esta es la realidad de muchas familias que no tienen acceso directo al agua potable? ¿Sabías que el no tener agua y desagüe aumenta las probabilidades de tener problemas a la salud? En esta parte introductoria, Rodrigo se ha presentado y ha mencionado el tema a través de su vivencia personal, hecho que lo hace conectar mucho más rápido con quienes somos su audiencia. Asimismo, ha planteado un par de preguntas muy interesantes para llamar la atención sobre el tema en cuestión. Sí, yo de verdad quería seguir escuchando, pero ahora oiremos un nuevo discurso. Tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua. Por ejemplo, en Lima, el río Rímac es la principal fuente de agua. Provee el 74.5% de agua. No obstante, es uno de los más deteriorados. Por otro lado, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, solo el 32.7% de aguas residuales reciben tratamiento. En esta parte de su discurso presenta información estadística sobre la contaminación y además que el mayor porcentaje de aguas residuales no recibe tratamiento. Con estos datos sustenta sus argumentos. Veamos ahora la última participación. En nuestro país hay mucha gente que no puede acceder al agua potable, mientras que otras veces desperdiciamos este recurso. Una de las formas de cuidar el agua es evitando dejar el caño y la ducha abiertos por tiempos prolongados. También podemos revisar constantemente si nuestros caños tienen goteras y, de ser el caso, repararlos a la brevedad posible. Pensemos en cuánta agua se desperdicia y cuánta gente quiere acceder a ella. Si tenemos este recurso en nuestros hogares, tenemos la responsabilidad de cuidarlo como el bien tan preciado que es. Ha mencionado algunas acciones concretas que podemos hacer para cuidar el agua. Muy buenas estas recomendaciones. Felicitaciones a todas y todos ustedes. Qué inspiradores han sido sus discursos. Así es, lo han hecho muy bien. Algunas recomendaciones finales para tomar en cuenta al momento de presentar su discurso. Procuren pronunciar sus discursos con entusiasmo. Recuerden que el propósito es convencer sobre lo que estamos diciendo. ¡Claro! Si el propio orador dice su discurso sin una pizca de emoción, es muy poco probable que logre conectar con su público oyente. Por supuesto, el orador debe tratar de ser lo más natural posible, como si se tratase de una conversación normal, común y corriente, usando palabras y expresiones sencillas, mostrando ánimo y emoción en aquello que se quiere enfatizar. Claro, en el ensayo podemos probar nuestros diferentes tonos de voz, cuidando la vocalización de las palabras y respetando las pausas. Todo esto para lograr lo que queremos con este discurso. También tenemos que saber desplazarnos sobre el escenario. Los gestos, la mirada, el movimiento de las manos y las tonalidades de nuestra voz contribuyen a lograr el efecto que queremos en nuestro público. Y qué bueno que resaltes eso, Tocino. El desplazamiento es muy importante. Para finalizar, tengan en cuenta los elementos que pueden acompañar su presentación. Hoy, la tecnología es un excelente aliado. Pueden ayudarse de una presentación de imágenes o palabras claves que quiere que el oyente recuerde. Muchas gracias, profesora Yulisa Caicho. Ya nos vemos, chicas y chicos. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden hacerla llegar a su docente. ¿Recuerdan nuestra gran incógnita? ¿Qué acciones desarrollaríamos para ejercer nuestros derechos ante las necesidades básicas como el acceso al agua con el fin de contribuir a una sociedad equitativa y justa? Durante estas semanas hemos analizado y reflexionado sobre el derecho al acceso y uso del agua a través de la lectura e interpretación de textos, gráficos estadísticos y datos históricos. A partir de ello, hemos elaborado un discurso.
El discurso permite que, con nuestros argumentos, podamos sustentar la tesis que planteamos, de tal forma que podamos persuadir y convencer a nuestro público. La propuesta de la estructura planteada ha respondido a evidenciar la tesis y sustentarla mediante diversos argumentos que cada una de las y los estudiantes ha escogido rigurosamente de acuerdo a lo que han investigado y aprendido. Ahora sí, ¿están listos para nuestra presentación final? Mi nombre es Rodrigo. Soy un joven comunicador preocupado porque todas las familias accedan a agua potable. ¿Te imaginas un día en tu vida sin agua? ¿Podrías vivir sin ella? No, ¿verdad? Por eso el acceso al agua potable es un derecho de todas y todos los peruanos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Hay muchas familias en nuestro país que no tienen acceso al agua potable. Esto tiene que cambiar y nosotros podemos aportar a ese cambio. Ya nos vemos en el próximo programa, chicas y chicos. ¡Chau, chau! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.